¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento para pensar el desarrollo de nuestra sociedad desde este living ciudadano y pensar también lo que está ocurriendo en nuestro barrio y cuánto de eso también podría repercutirnos a nosotros como parte, ¿no?, de todo lo que está significando hoy Sudamérica, Latinoamérica en conjunto. Te lo digo porque sin duda ya has visto estas imágenes que han conmocionado al mundo entero y, por supuesto, al propio Ecuador, cuando estos sujetos armados, no encapuchados, supuestamente bandas ligadas al narcotráfico, se tomaron en vivo un canal de televisión ahí en Guayaquil, ¿no?, apuntando directamente a la cabeza, todo esto en directo, ¿no?, del presentador y a todo el equipo que estaba trabajando en él. Un estado de crisis, un estado de caos que vive Ecuador y cuyas raíces también, por supuesto, repercusiones que esto podría tener, lo conversamos ahora en este Living Ciudadano con Hassan Akram, cientista político. Hassan, bienvenido nuevamente a Stock Disponible. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Freddy. Harto tiempo. Harto tiempo y mira con lo que nos encontramos, Hassan. La situación está empeorando en el mundo constantemente. ¿Qué te provocan a ti, antes de empezar a ver las causas un poco de este conflicto, de esta situación? Se ¿Qué ve te provocan estas bastante imágenes? teatral, ¿no es cierto? Esos son narcotraficantes con un sentido del espectáculo. ¿Por qué tomar un canal de televisión? Porque quieren mandar un mensaje y infundir el terror en la población civil y también decirle al gobierno, existimos y tenemos mucho poder. Están apuntando con el dedo al poder político directamente con estas acciones. Entonces, de mucha gravedad. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuáles son, si tuviéramos que ver las principales causas de esta problemática, ¿no?, y que hoy día tiene a Ecuador bajo estado de excepción, ¿no?, según su presidente? Lo más dramático de eso, que es el ataque al canal de televisión, tiene que ver con un conflicto entre distintas bandas de los narcotraficantes. Eso ocurre con las mafias, ¿no? Lo peor es tener una guerra entre distintos grupos de mafias. Cuando hay un solo mafioso muy poderoso, entonces no hay tanta gente que muere en balaceras porque la criminalidad está ordenado por un poder central. Eso existía en Ecuador con el grupo narcotraficante Los Choneros, ¿cierto? Ya. Pero después, con la segunda generación. Fito, su líder, ¿no? Fito es la segunda generación. Perfecto. Y él no es aceptado como estaba aceptado los que fundaron ese grupo. Entonces ahora tenemos grupos chicos que estaban antes con los choneros que están peleándose entre sí. Ya. Y existe el rumor, eso es solamente un rumor, pero lo han dicho el líder, por ejemplo, del segundo grupo más fuerte, Los Lobos, que el gobierno nuevo de Noboa está tratando de negociar con el grupo Los Choneros y por ende los otros grupos se sienten menospreciados y hacen este tipo de acción. Ahí está una foto que se le atribuye a Los Lobos. Esto Tal entonces cual. ocurre igual que en México. Hay una guerra territorial entre estas bandas y de poder entre estas bandas, ¿no?, que tienen ese nivel de armamento. Igual que México hace unos 20 años, hace unos 10 años. Esto es nuevo para Ecuador. Es importante entender que cuando los medios internacionales hablan de crisis de seguridad, acá en Chile estamos acostumbrados a ver medios decir en Chile hay una crisis de seguridad. No, en Ecuador hay una verdadera crisis de seguridad, un país que fue el segundo más seguro de Latinoamérica después de Chile, un país muy tranquilo en realidad. Hace 6 años era. Exactamente. Vamos a ver el gráfico al respecto, ¿te parece? Para que vayamos desmenuzando esta realidad. Por ejemplo, esto es lo que tú hablabas recién, que habla de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Chile está con 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Que eso es una forma como V para Chile, donde hay una reducción, eso fue por las cuarentenas, y un aumento después de la apertura post-COVID. Y eso que estamos viendo como la tremenda crisis de inseguridad que enfrenta el gobierno de Gabriel Boric, es simplemente una pequeña, un pequeño retorno a la tendencia anterior. Del en 20. comparación, Ecuador, que es la línea amarilla, ahí se ve un país que es el segundo más seguro de Latinoamérica, ahora tiene una tasa de homicidios más alta que México y más alta que Brasil. Y de hecho, México está bajando. Aquí se ve que al 2020, 2019, según este gráfico, el amarillo, Ecuador y Chile, estaban ahí prácticamente a la par, muy cercanamente al menos hasta el año 2018, y luego se empieza a disparar entonces el resultado de Ecuador
del 20 hasta el día de hoy. Mira, imagínate, 25. Es la tasa de homicidio ahora más alta Exactamente. del continente. Bueno, y ahora ya van 11 muertos, al menos hasta esta tarde se entrega esa cifra de 11 muertos Tal cual. después de este conflicto. Tenemos otro mapa que habla de los territorios que se estarían disputando también en Ecuador, estos diferentes grupos de mafia, de narcotráfico o crimen organizado también llamado, ¿no? Veamos este mapa. ¿Cómo explicamos este mapa, Hassan? Este mapa muestra los lugares de mayor concentración de delitos de extorsión, ¿cierto? Y los distintos grupos de narcotraficantes, los choneros, los lobos, los killers, etcétera, que están presentes en esas zonas. Lo importante de entender de este tremendo aumento en delincuencia, en narcotráfico que está viendo Ecuador, es un país realmente tomado por el narcotráfico, tiene que ver con la exportación de cocaína. La cocaína que se produce en Colombia, por ejemplo, antes se exportaba por puertos de Colombia misma, ¿no? En la costa norte. Pero con el COVID se cerraron esos puertos, con la desmilitarización de la FARC también, se hizo un cambio en las redes de transporte. Y estas bandas delincuenciales en Ecuador juegan el papel de transportistas tanto para los carteles de Colombia como para el cartel de Sinaloa en México. En México, claro. En México se exporta primero a Ecuador y después, mediante el puerto de Guayaquil, al mundo entero. Por eso que veíamos en ese cartel de Guayaquil, que es el puerto que está en el sur, ¿no? El principal puerto de Ecuador también, y Guayaquil donde se producen también esta toma de este canal y de la Universidad de Guayaquil por estos grupos armados, sería la salida directa, ¿no? Los puertos en todos los países que están siendo tomados por el narcotráfico, en los puertos comienza entonces el narcotráfico a crear estas redes, ¿no? Es la red de la exportación a los mercados del mundo desarrollado. La cocaína se produce en Latinoamérica, es un país de productores de recursos naturales, pero después se vende a las economías desarrolladas. Eso tiene que llegar a Estados Unidos o a Europa, entonces necesitan puertos. Por eso tan vulnerable Valparaíso, podría haber sido San Antonio, pero no, Chile no es un país tomado por el narcotráfico, Ecuador sí. Estas son imágenes que se viralizaron desde el día de ayer con la toma de la Universidad de Guayaquil, ¿no? La toma por estos narcotraficantes y también buscando rehenes para esta causa. Decíamos que hace apenas 5 años, Ecuador tenía una tasa de homicidios muy parecida a Chile. Sí. Era de las más bajas de Latinoamérica. Segundo más bajo después de Chile. ¿Qué pasó estos 5 años? Porque imagínate lo exponencial que ha sido. Un poco más de 5 años. Dos cosas. Una cosa es que se abrió la puerta para poder tener ese tipo de control de narcotraficantes. Y se abrió la puerta de parte del poder político. Los años del gobierno de Rafael Correa, los años de la Revolución Ciudadana, fueron años de inversión. Acá estamos viendo los datos. La Revolución Ciudadana que se ve en verde acá, empieza en 2007 y termina ahí, se ve al punto más bajo de la curva. Rafael Correa recibió un país con un alto nivel de delincuencia. Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué hace Correa para bajar estos índices? La gestión económica competente es importante porque uno tiene una economía de un mercado laboral que está absorbiendo muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, con menor desesperación, el negocio del narco se ve menos atractivo. También hay un elemento de inversión en la educación, que es muy importante porque entonces hay oportunidades en otras actividades que no sean delincuenciales. Y también dentro de las mismas cárceles, Ecuador tiene un profundo problema con la violencia en las cárceles, con brutalidad, violación de derechos humanos, una serie de cosas, pero de todas formas, dentro de las cárceles había mayor control, había un Ministerio de Justicia que buscaba precisamente capacitación para limitar la reincidencia del narco. Entonces, en los años del boom, de los años de Rafael Correa, hay una buena gestión que permite que el país sea un país tranquilo. De hecho, de manera muy mañosa, algunos analistas de derecha han dicho, no, la razón por la cual Ecuador tiene un problema de narcotráfico es porque Rafael Correa cerró la base militar estadounidense donde se hacía operativos de DEA, Drug Enforcement Agency, la agencia antidrogas de Estados Unidos. La FDA. Exactamente, esos grupos. Y lo interesante es,
Cuando cerraron la base militar de Estados Unidos, ¿qué pasó con la tasa de homicidios? ¿Qué pasó con el narcotráfico? Bajó. No hubo ningún efecto por cerrar la base militar de Estados Unidos. Muchos años después, el país es tomado por el narcotráfico. Eso no tiene que ver con una base militar que cerró Rafael Correa hace años. Tiene que ver con las dos cosas, con el hecho que el nuevo gobierno, primero de Lenín Moreno, que traiciona a Correa, empieza a gobernar con la derecha, después con Guillermo Lasso, un presidente abiertamente de derecha, amigo de Piñera, hay un desmantelamiento de la institucionalidad del Estado. ¿Ya? Entonces tenemos policías recibiendo menos recursos, tenemos educación y al haber recibiendo menos recursos. Estado, el narcotráfico ocupa la función del Estado en estas regiones. Eso, bueno, de parte de las malas políticas públicas de los gobiernos de derecha, ellos abren la puerta al narcotráfico. Después, la razón por la cual ellos entran tiene que ver más bien con lo que estaba contando antes, de lo que ocurre con Colombia, con México y el uso de Guayaquil como un puerto para la exportación a otras partes. Escuchemos lo que dijo precisamente el expresidente Rafael Correa. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Muy bien. Escuchemos lo que dijo el presidente Noboa también, ¿no? Perfecto. Respecto a todo lo que está ocurriendo en su país. El presidente Noboa. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también... Habla de grupos. ¿Estos grupos están organizados entre ellos o es un grupo el que está liderando todo lo que está ocurriendo en Ecuador? Esto es un conflicto entre distintas bandas de narcotraficantes. Los choneros, que tiene su líder Fito, ¿cierto? ¿Ya? Que estaba supuestamente encarcelado y la gendarmería lo perdió, ¿ya? Prófugo de la justicia, pero también de parte de los lobos. Ese es Fito. Fito es uno de los líderes. No es el líder indiscutido como fueron los líderes de la generación anterior de los choneros. Hay otros líderes que están en rivalidad con él, hay otros líderes que están enfrentando directamente por esas guerras de territorio entre ellos. Entonces, Sí, el eso tú lo gobierno explicabas queda al principio, como pero espectador. mi pregunta es, si el gobierno central le declara la guerra a estas bandas y las bandas están peleando entre ellas, entonces, ¿cómo? Es una guerra entre todos, entonces, todos con todos. Totalmente. Han perdido también en gendarmería el líder de los choneros, el líder de los lobos, no saben dónde está. Parece También que se gendarmería está arrancó de otra perdiendo cárcel. todos los grandes líderes Y eso también es bien narcotraficantes del raro, país. Hassan, ¿no? Que se Sí. escapen dos líderes al unísono de cárceles. Algo está pasando ahí también. Fabricio Colón, que estaba perdido, después lo recuperaron, después otra vez escapó, Ahí está Fabricio estaba en Colón. Guayaquil, en la prisión de máxima seguridad La Roca,
y logra escapar de ahí. Y hay un problema donde cuando se hace traslados de reos hacia esa cárcel que es la más, que tiene mayor seguridad, puesto que están coordinando las acciones de sus bandas delincuenciales fuera de la cárcel, pueden generar motines en la red de cárceles en el país, incluso acciones de ese tipo de toma de canales de televisión. Tiene un tremendo poder desde la cárcel, lamentablemente. Sí. Si te hago la pregunta de nuevo, Hassan, para que nos quede bien claro, ¿no? Y ver qué lecciones podemos tomar nosotros como nación de esto. ¿Cómo en tan poco tiempo, entonces, 5 o 6 años, no sé, pasa Ecuador a esto? ¿Cómo se logran fundar esas bandas y tomarse estos territorios con ese poder también de fuego, ¿no? Si uno mira eso bajo... Digo, ¿qué Estado faltó ahí? ¿Qué error cometió Ecuador como Estado? Voy a dar vuelta a la pregunta porque, porque uno puede decir, ¿cómo es posible que estos narcos lograron ver la oportunidad de negocios y meterse exitosamente en la red de transporte? Porque podría haber sido un narcotraficante chileno en San Antonio, en Valparaíso. Y no, fueron los narcotraficantes de Ecuador que vieron la oportunidad. Son los transportistas del cartel de Sinaloa, son los transportistas de los grupos en Colombia, porque vieron una oportunidad de negocios, efectivamente, y con el puerto de Guayaquil están sacando los barcos para exportación exitosamente al mundo desarrollado. Eso es algo que podría hacer el narco chileno. En eso tenemos que tener muy claro que este es un país que tiene puertos y si Ecuador por alguna razón logra ordenar la casa, logra frenar lo que está pasando en Guayaquil, los narcos van a empezar a buscar en Chile, sin lugar a dudas. Entonces, en términos estructurales, no estamos sin la posibilidad de caer en lo que ha caído Ecuador. La oportunidad existe, pero después tiene que haber políticas públicas malas que permite eso. Y eso es lo que ha ocurrido porque en vez de ocupar los servicios de inteligencia para desmantelar a grupos de narcotraficantes, los gobernantes posterior a Correa han ocupado esas mismas organizaciones para atacar a la oposición, al mismo Correa. Claro. Es un mal uso de muy esas parecido a lo que pasa instituciones. acá, ¿no? Que se ocupa el narcotráfico, el problema con delincuencia, se están ocupando más como un problema político que como un problema de Estado, ¿no? Un problema de la politiquería para ganar unos puntos. Los que hoy día en Chile dicen, no queremos terminar como Ecuador, por ende tenemos que poner militares a la calle, son las personas que están haciendo políticas de teatro que no resuelven los problemas reales. La situación en Ecuador amerita tener militares en la calle porque hay una situación donde realmente han tomado todo el país, cosa que no se le fue ocurre las acá. manos, ya llegaron a un punto de eso. Porque ellos no tomaron decisiones antes de buenas políticas públicas para bloquear el avance de los grupos narcotraficantes. Es un poco como lo que hacen las empresas transnacionales. Antes de hacer un nuevo emprendimiento, hacen un proyecto piloto para ver si va a funcionar la logística. El momento en que empiezan a hacer testeo de si pueden sacar la cocaína de las rutas que están desde el puerto, debe haber acciones de inteligencia policial. No la cosa efectista de tener militares en la calle, todos armados, que genera buenos titulares. Para la derecha ayuda a subir en las encuestas, pero no resuelve el problema de fondo, que es la real gravedad y cosas que no hicieron en Ecuador en el momento, porque estaban con el discurso de la mano dura, con en realidad desfinanciar los grupos que eran importantes para bloquearlo. La falta de un enfoque correcto de prevención en ese tipo de cosas podría pasar en Chile también si escuchamos los cantos de sirena de los que están diciendo no queremos terminar como Ecuador, entonces tenemos que usar mano dura. No queremos terminar como Ecuador, por ende tenemos que ocupar inteligencia ahora y no seguir los consejos efectivos. Sí, ya hablaremos de lo que tiene que hacer Chile teniendo esto como ejemplo, porque esta situación aún está muy candente, está ocurriendo ahora en este momento lamentablemente en Ecuador, y ya hay bandas como Los Lobos, ¿no? Una de las bandas importantes que están hablando también de realizar una potencial tregua, ¿no? Escuchemos lo que han dicho estos delincuentes. Para darle a conocer que GDO, Los Lobos, GDO, Los Tiguerones, GDO, los MF-18 Tiburones, GDO, Los Duendes, GDO, los Latin King, GDO, los Lagartos, nos unimos en una sola causa, que es retomar la paz y la tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país, como son Cuenca, Latacunga, Guayaquil, Ambato, Machala, Riobamba,
Loja, Ibarra, Tena, El Inca y demás. Bueno, esto ocurría en noviembre, ¿no? Ya estaban avisando lo que venían y ya los lobos se estaban organizando de esta manera en las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles, no? ¿Qué ojo hay que poner ahí también, Hassan? En distintas cárceles de Ecuador hay distintos grupos narcotraficantes dominando y pueden organizar las acciones delincuenciales desde la cárcel. Hay personas que están en celdas de lujo, que tienen sus celulares, sus computadores, su posibilidad de mandar instrucciones para afuera. Es casi como estar en un hotel de 5 estrellas para algunos narcotraficantes con mucho poder y por eso pueden fugarse tan fácilmente. Sí. La Roca es más o menos la excepción de eso. Es la cárcel más dura de Guayaquil y justamente por eso cuando hablan de hacer traslados a La Roca, muchas veces se genera esos tipos de motines en otras partes para tratar de presionar las autoridades para que no muevan los narcotraficantes más poderosos a esa cárcel más dura. Cuando ahora hablan de la intervención usando militares para poner orden en las cárceles, es una medida desesperada porque por años, cuando estaban desmantelando toda la institucionalidad creada por Rafael Correa justamente para evitar ese tipo de problema, la derecha hizo oídos sordos, no estaban interesados en eso, estaba en la austeridad fiscal, estaba en la politiquería de destruir lo que había dejado la Revolución Ciudadana, los tiempos de Correa. Y ahora están, lamentablemente, cosechando los frutos de esas malas políticas de parte de ellos. Esta es la cárcel que tú estabas diciendo, ¿no? Esta es la Roca, una de las cárceles que el narcotráfico quiere evitar, ¿no? Que es una de las cárceles importantes de Guayaquil y de todo Ecuador. Para cerrar el caso Ecuador y centrarnos entonces en Chile, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿En qué está el presidente Noboa políticamente y hacia dónde crees tú que va la potencial solución de este conflicto? Noboa es el hijo de un eterno candidato presidencial de una familia bananera. Literalmente, tiene una empresa de la exportación de plátanos, ¿no? El concepto país bananero viene literalmente de Ecuador y esos grupos de poder que tiene. Noboa, hijo, venía con una promesa precisamente de ser firme con la delincuencia, ganando en una elección de medio camino, efectivamente, porque el presidente piñerista, y digo piñerista porque es amigo personal de Sebastián Piñera, el expresidente Lasso, había perdido totalmente el control de la situación. La delincuencia y el narcotráfico en Ecuador explotó bajo un gobierno de derecha empresarial, que quería hacer austeridad fiscal y destruir el Estado. Cuando uno va con el discurso de Milei, de los libertarios, que viva la libertad, carajo, vamos a cerrar ministerios, cerraron el Ministerio de Justicia. Cerraron entonces precisamente el ministerio encargado de ver lo que estaba pasando. ¿Lasso hizo todo eso? Junto con Lenín Moreno, que traicionó a Correa, que ya estaba viendo el aumento del narcotráfico en los años de finales de tiempo de Lenín Moreno. Eso es producto de abandonar Lenín Moreno. ¿Y qué es lo que viene ahora entonces Noboa, que además es muy joven, 35 años, uno de los más jóvenes en la historia latinoamericana en ser presidente electo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué está haciendo Noboa? De Noboa evidentemente no tiene responsabilidad por lo que está pasando ahora. Eso es un problema estructural creado por los dos gobiernos anteriores de derecha. Él tiene que hacer cosas como mandar las Fuerzas Armadas a las cárceles. Tiene el apoyo del expresidente Correa, que es de izquierda y él es de derecha, pero lo apoya igual porque es una situación de emergencia nacional. Cuando llega al nivel donde realmente el país está tomado por el narcotráfico, no es algo, porque se usa ese concepto muy ligeramente. Dicen, en Chile están tomando el país el narcotráfico. No, en Ecuador realmente está pasando. Eso es el aumento desde ser el país segundo más seguro de Latinoamérica a ser más peligroso incluso que Brasil y México. Y en esa situación es necesario mantener un control territorial, porque literalmente los policías no tienen control territorial de Guayaquil ni de partes de Quito. Había balacera fuera del Palacio Presidencial. En las zonas más lujosas donde viven los grandes empresarios hay balaceras también en Quito. Entonces, el uso de los militares para tener un control territorial y sobre todo de controlar cárceles donde se están dirigiendo esos distintos grupos narco es algo necesario. Sí. La inteligencia que podría haber evitado eso ya no se hizo. ¿Ya? Entonces estamos en una situación distinta y por eso están tomando las decisiones que están tomando. De todas formas, necesita
construir el Ministerio de Justicia, tener una inversión otra vez en las políticas de capacitación y de educación, que son una parte importante de esto también, no ayuda a volver a esa idea simplemente de punitivismo, de volver Claro, sin duda con que mano tiene que dura. ser... Necesitan tiene que más ser- cosas que eso. Tiene que ser algo muy simplemente. integral, ¿no? Es como la fiebre se ataca no solamente bajándola, sino que también yendo a la infección. Exactamente. Porque si no se va a seguir produciendo. Hay un problema en eso que no sabemos porque no hay transparencia al respecto de las negociaciones que está haciendo el gobierno en realidad. Porque lo que dicen, por ejemplo, los líderes de los lobos es que el gobierno de Noboa está negociando con los choneros. De hecho, la razón por la cual vemos toda esa escala de delincuencia de parte de los otros grupos, los que están declarándose en un pacto, un acuerdo de paz, no está el gran grupo en eso, que son los choneros. Tremendo, Están todos porque contra todos van el a Papa. querer su tajada ahí. Hay apoyos internacionales, habló la ministra de Seguridad de Milei, de Argentina, Patricia Bullrich, al respecto. Veamos lo que dice. Perdió totalmente el control del territorio y hoy está destruido. Así que nosotros estamos trabajando, por supuesto que le mandamos toda la solidaridad. Hoy yo hablé con Mondino para contarle cómo era la situación. Que estamos, ¿Cómo es? Bueno, estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, porque esto es un tema continental. Lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, influye sobre la Argentina. Entonces, nosotros El tenemos narcotráfico es un holding internacional. Exactamente, tenemos que protegernos de esto, como país y como continente. Muy bien, a través de redes sociales también Estados Unidos ofreció su apoyo a Ecuador. Bueno. Muy bien, aquí está Brian Nichols, que es el encargado para el Departamento de Estado para Latinoamérica, ¿no? De Estados Unidos. Dice que extremadamente preocupado por la violencia y los secuestros actuales en Ecuador. Estados Unidos apoya al pueblo de Ecuador. Estamos listos, dice, para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano y permaneceremos en estrecho contacto con el equipo del presidente Daniel Noboa con respecto a nuestro apoyo, dice entonces Brian Nichols. Atento a Estados Unidos a lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Sí, eso yo creo es un mensaje bastante negativo. Es bastante mejor si Estados Unidos quede fuera de la intervención directa en los países de Latinoamérica porque tiene un historial tan triste, tan violenta en ese sentido. El uso de métodos militares para enfrentar el narcotráfico de parte de Estados Unidos no ha tenido nada de éxito, ha sido un fracaso total y en realidad cuando Correa cerró la base militar de Estados Unidos y aplicó otras políticas, pudo exitosamente ver una brusca reducción en la delincuencia. Entonces, las recetas que vende Estados Unidos no son la solución para eso y tenemos los datos duros para comprobar eso. Mejor otras maneras de enfrentar la situación. Lo que dice Bullrich es cierto, en realidad, que esto es un problema continental porque es parte de la globalización. Claro, Estos lo son que redes puede pasar allá internacionales de puede rebotar acá. exportación. Veamos lo que dice también nuestra Cancillería al respecto. Veamos. Señala este comunicado de prensa que el gobierno de Chile manifiesta su preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador y expresa su más enérgico rechazo a la violencia producida por grupos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, dice la Cancillería chilena que entrega su apoyo a la institucionalidad ecuatoriana y envía un mensaje de solidaridad y respaldo a las autoridades y a su pueblo. En este sentido, dice, espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con total apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos. Ahí está el comunicado entonces que entrega nuestra Cancillería. Ya, tú hablabas recién que le encontrabas razón a Bullrich también, porque estos son problemas que afectan al continente entero. El narcotráfico, si tuvo problemas en Colombia, se pasó a Ecuador. Si tiene problemas en Ecuador, se va a pasar a otro país y así buscando estos puertos de salida para su mercancía, ¿no? Bullrich dice eso siendo ministra del gobierno del presidente Javier Milei, una persona que ha atacado directamente el buen funcionamiento de un estado de bienestar que es absolutamente necesario para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ella reconoce un problema que es la falta de regulación en una economía globalizada, porque estos son personas que están exportando bienes, literalmente,
Milei y los libertarios dicen, bueno, si están exportando es parte del libre mercado, que legalizan todo. Si reconocemos la necesidad de regulación, tener un Estado fuerte que bloquea esas cosas, entonces, lamentablemente, gobiernos como los de Milei representan un claro peligro. Entonces hay una inconsistencia. Pero lo que constata en términos del problema regional, innegable. Justamente porque hay un problema regional de esas características, necesitamos estrategias de intervención más inteligentes. El gobierno de Ecuador decide negociar con algunos de estos poderes narco, no lo veo como una cosa negativa, lo veo como una cosa necesaria para la desactivación de conflicto. Generó tanto revuelo en Chile cuando un político del Partido Socialista decía que conversaba con narcotraficantes para poder realizar clases, yo creo, en un contexto de población. En realidad, los gobiernos de izquierda y de derecha negocian con grupos de poder para desactivarlos y generar espacios de paz. Ecuador está en una situación de mano dura, por supuesto es necesario porque es un problema territorial de control de espacios, sobre todo en las cárceles, pero al mismo tiempo parte de eso también es la negociación inteligente para desactivar conflictos. Sí, claro, pero hay que ver de qué manera se negocian y cómo se hacen a propósito de la ley del lobby también y de la transparencia que esto tiene que tener, ¿no? Por supuesto. Porque negociar con narcotráfico puede significar también muchas Por cosas. supuesto, México es el gran ejemplo, ¿no?, de eso, de problema y riesgo. Te refieres al vicepresidente del Partido Socialista, ¿no?, que aseguró que tenía pactos con el narco, una sacada de contexto, dice, ridículo, decía Barrios, ¿no? Pero cuando se genera todo ese revuelo artificial, cuando se genera con la prensa empresarial la idea que negociar con narcotráfico es parte de la corrupción, que es parte de un Estado que solamente Por eso digo, depende de cómo se haga, porque si lo hace la inteligencia del gobierno del Estado, es distinto si lo hace un político buscando quizás qué tipo de rédito. Hay totalmente de acuerdo. Y conversaciones. Por eso que es interesante lo que tú dices también, Hassan, que estos temas hay que tomarlos como temas de Estado, ¿no? Y no usarlos como temas políticos para la pelea corta. Que Piñera fue el que empezó a traer la gente, no que fue este otro, o que el los delitos alcalde aumentaron ahora. Carter lo hace a en menudo. Fin, salir de eso y ver que esto realmente, también como le ocurrió a Ecuador, que tenía cifras similares a las nuestras hace poco tiempo, también nos puede llegar a ocurrir a nosotros si no vemos realmente el problema de fondo. Porque yo creo que todo combate a la delincuencia tiene una urgencia, pero también tiene una importancia. Obviamente hay que poner en la cárcel a quienes se tomen y perseguir ese delito, pero también hay que ir al fondo de esto, ¿no? Porque se están creando nuevos y nuevos crímenes organizados en Chile. ¿Qué pasa con la educación pública, por ejemplo? ¿Qué pasa con el Estado presente ahí? Lo que vemos acá en el tweet de Rodolfo Carter es el problema resumido en unas pocas frases. Un político tratando de generar un aprovechamiento de una situación para su propia carrera. Ecuador tuvo muchos políticos como Rodolfo Carter, que en vez de ver el problema país, solamente vean sus intereses personales. Comparar en este momento la situación en Ecuador y la situación en Chile es ridículo, porque Chile está en una situación donde lo que se necesita es otro tipo de política pública. Acá no necesita militares en la calle y en las cárceles para control territorial, porque no es el problema que está enfrentando Chile. Lo que necesitamos es inteligencia dirigida bien, no de esa manera contra políticas efectistas, sino muy bien dirigidas. Y cuando los políticos atacan de esa manera, incluso el concepto de negociar con narcotraficantes, están generando un clima que bloquea las buenas políticas públicas. Ecuador tuvo políticos de derecha que no estaban interesados en genuinamente construir políticas en contra del narco, lo que estaban buscando es réditos personales. Sí, no, pero ahora, y eso será dificultad tomando que esto como tenemos. un tema de Estado, yo creo que los errores acá se cometen de lado y lado, ¿no? Se han cometido errores completos de lado y lado, y también creo que muchos han ocupado esto como plataforma y populismo penal en algún momento, sobre todo un sector, claro, que cree que lo más fácil siempre va a ser es lo que más sale en los diarios, ¿no? Combatir esto con armas o combatirlo con militares en las calles, etcétera, con el efectismo. Pero mientras se combata solo con efectismo, el origen siempre va a estar ahí, ¿no? de lo que ocurre y de lo que produce el narcotráfico. Esto también, además de las leyes, además de perseguir a estos maleantes y de expulsar a aquellos que tienen que ser expulsados, también se tiene que corregir con más profesores en las escuelas públicas, ¿no? Y con una sensación de que los jóvenes que van a una escuela realmente tienen un futuro, tienen un país que tiene una inclusión, que tiene una movilidad social, ¿no?
porque sin movilidad social, ¿de qué le sirve a un joven estudiar e ir a un colegio si un narcotraficante le puede pagar un sueldo a los 15 años, ¿no? Mandar militares a las cárceles, como está haciendo Noboa, tener fuerzas militares controlando territorio, literalmente ocupando espacio en las calles para tratar de tener un tipo de convivencia pacífica mínima, es algo completamente necesario en el contexto ecuatoriano, porque ellos, cuando tenían la oportunidad de aplicar políticas de inteligencia, no lo hicieron por la irresponsabilidad de políticos de derecha estilo Carter, que preferían lo efectista y no lo inteligente. Y Chile tiene una oportunidad para justamente bloquear lo que está ocurriendo en este momento, porque si el narcotráfico quiere expandir su exportación desde puertos chilenos, lo podría hacer fácilmente, y si no tenemos inteligencia y contabilidad forense, por ejemplo, por eso el secreto bancario es tan nocivo, la posibilidad de detectar esas cosas justamente en los flujos de dinero es súper necesario. Que no se acepte abrir las cuentas y levantar el secreto bancario cuando corresponda para perseguir precisamente el origen de esto, que son los grandes narcotraficantes. Es más fácil hablar de mandar soldados a la calle, y eso no afecta entonces los negocios de los políticos que están sentados cómodamente haciendo sus arreglines. Una clase política irresponsable que busca más bien proteger a sí misma en vez de hacer buena política pública es parte esencial de la tragedia de Ecuador, y eso podría pasar acá si se mantiene discursos como el de Carter. Al mismo tiempo tenemos que tener muy claro que teniendo puertos que permite la exportación hacia las economías desarrolladas, estamos en riesgo, y por eso es tan necesario tomar cartas en el asunto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hassan Akram, te propongo hablar de otro tema también internacional que está sacudiendo a varias personas importantes de la política internacional y del poder en general, ¿no? Desde el espectáculo hasta la política, que es el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Se dieron a conocer quiénes asistían a estas fiestas escandalosas donde había también menores de edad, fiestas sexuales, muchas de ellas. ¿Te parece que hagamos una pausa? ¿Seguimos hablando de este tema? Perfecto. Una pausa, seguimos con Hassan Akram hablando del mundo entero en este Living Ciudadano. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos en stock, disponible en la comunidad del pensamiento, hablando con Hassan Akram. Cosas que están sacudiendo al mundo, temas interesantes también para analizar, Hassan Akram, como el siguiente. Tiene que ver con la lista de Jeffrey Epstein. Estas son las celebridades que aparecen en sus documentos que fueron revelados, los documentos de la investigación del caso Epstein por los abusos y la red de tráfico sexual de menores que lideró junto a Ghislaine Maxwell, su amante. Parte de esto, ¿no? Importantes personajes de todo tipo, ¿no? De todo tipo de poder se han visto en estas listas bueno, se suicidó en la cárcel, ¿no? Que antes del juicio Epstein, al menos lo hizo oficialmente el parte. Se prestó para muchas teorías de conspiración, ¿cierto? Esta historia suena como una mala película de Hollywood. Tenemos un multimillonario con una isla privada, tenemos políticos poderosos de todos los partidos distintos, involucrados con redes de pedofilia. Entonces es una cosa bien horrible, pero también hay que entender que esto es un tipo del sector financiero que tiene grandes fiestas más bien formales buscando influencia. Un tipo que tenía un poco de personalidad de estafador. Entonces, personas que salen en esas listas no son necesariamente vinculados con la parte de pedofilia y de abuso de menores, sino simplemente personas que él quería ocupar para aumentar su imagen al mundo, ¿no? Decía que era espía internacional, hablaba muchas cosas de su poder y su importancia en el mundo, que más bien fueron estrategias de decepción para defenderse con lo que realmente estaba pasando. Entonces, por ejemplo, sale Stephen Hawking, eso fue muy como comentado en redes sociales. Stephen Hawking es triste en realidad porque él físicamente, cuando estaba vivo, no podía mover, ¿no? Uno ve entrevistas de Hawking, ¿no es cierto?, donde
donde él habla con esa máquina, pero en realidad el único movimiento que fue capaz de hacer era un movimiento de la lengua con su la mejilla interna. Es raro pensar que Stephen Preparaba Hawking en esta fiesta, digamos. para hablar 3 minutos necesitaba media hora, ¿no? Entonces, las entrevistas que hacían con él eran todo parte de mucha preparación. No una persona en condiciones físicas para nada. Y los rumores en redes sociales son por qué simplemente aparece en una lista de una de las personas muy famosa en el mundo por todos sus conocimientos de ciencia, y Epstein quería ocupar su nombre para aumentar el misterio, y así también de la legitimidad de la atraía a marca. otras personas también de poder, y se creaba esta red, ¿no? Donde la cual Bill Clinton era uno de los, Bill Clinton, de que los una más persona. asiduos, por lo menos, de acuerdo a estas Bill publicaciones. Clinton y Donald Trump, 2 expresidentes de Estados Unidos, cuya posición en términos de actos abusivos con mujeres ya es conocida, ¿no? Bill Clinton tiene esa reputación no porque está saliendo en estas listas de Epstein, sino por cosas que hizo anteriormente. El caso Lo Lewinsky mismo fue el con más Trump. conocido. Sí, por supuesto, Una pero becaria en la historia de Mónica Lewinsky, que igual no fue menor de edad, pero fue muy joven cuando empezó esa relación. Tenía 23, con él. 22 años y él era presidente de la República, nada menos. Más de Y salieron 50, muchas otras historias sobre Clinton en ese tiempo. Una persona que ya tiene una reputación de una persona que pasa límites éticos con el sexo opuesto. Cosa similar que ocurre, por supuesto, con Donald Trump. Entonces tenemos 2 personas cercanas a Epstein que ya tiene historial de ese tipo de comportamiento, que es muy diferente que los que asistían a sus eventos más grandes, que son más bien actos de relaciones públicas. Entonces yo haría esa separación. Claro, por supuesto. Y además habían en estos eventos de la isla privada esta menores de edad que están acusando directamente violaciones. Mientras eran menores de edad iban a estas sesiones incluso de masajes privados con el mismo Epstein, ¿no? El caso de Bill Clinton más de 50 veces está citado en estos documentos, y también el príncipe Andrés como uno, según una de las testigos que fuera menor de edad en esa época, una de las cuales fue abusada directamente por el hijo de la otrora reina y hermano del actual rey, ¿no? de Inglaterra. En el caso del príncipe Andrés hay una acusación directa no solamente contra Epstein, sino directamente contra el príncipe, ¿no? Esto es un grado de participación en los delitos de Epstein distinto. La persona lo nombró, dio fechas, dio toda la historia de cómo ella, siendo menor de edad, estaba llevada para tener relaciones sexuales con él, y es una relación abusiva, evidentemente. Ghislaine Maxwell, que es la hija de un magnate de periódicos, tenía un imperio de medios de comunicación y se suicidó porque estaba enfrentando la quiebra. Ese es el papá de Ghislaine Maxwell. Entonces, ella sale precisamente de esas mismas redes de poder junto con el príncipe Andrés, y esas personas rodeaban a Epstein y le ayudaron justamente en ese tipo de comisión de delitos. Escuchemos lo que señala una testigo de este caso, víctima de estas fiestas. It was a wicked time in my life. It was a really scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. So when you talk about these chains, I wasn't chained to a sink, but these powerful people were my chains. I didn't know what could happen. And I couldn't comprehend how on the highest levels of the government and powerful people were allowing this to happen, not only allowing it to happen, but participating. Bueno, ella habría sido menor de edad, ¿no? Cuando fue... Sí, cuando uno escucha a ella llorando con todo el dolor, está recordando algo que pasó en su infancia y tiene esa visión, ¿no?, de las personas poderosas que estaban protegiendo a Epstein. Epstein sí tenía algo de protección de los poderosos, pero en realidad eso es un patrón de pedófilos que dicen a sus víctimas: yo soy muy poderoso, yo tengo todo esto, protección, entonces no me hagan nada, sino yo voy a matar a su familia, voy a hacer imposible tu vida. Es parte de ese chantaje, ese poder que genera ese llanto. Más que una conspiración de poderosos, hay algunos poderosos como el príncipe Andrés, que por supuesto estaba ahí, pero más que una conspiración de muchos protegiendo a Epstein, es parte de la mitología de cada abusador hablar así para intimidar y mantener el secreto frente a la persona que está abusando. Así se defiende precisamente el príncipe Andrés. Escuchemos.
has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. Ustedes sacaron una parte de esa entrevista donde él parece relativamente cuerdo. Hay otras partes de la misma entrevista donde él dice, sí, me acuerdo de esa fecha y yo estuve en un cumpleaños de mi hija y fuimos a una pizzería. No tiene como información de esa cena, pero se acuerda supuestamente que definitivamente no estaba cerca donde dice la chica. Es una explicación bastante poco verosímil. Y luego dice, y además la chica dice que yo estaba sudando y yo tengo un problema médico donde yo no puedo sudar. Es literalmente risible la manera en que inventa excusas para tratar de distanciarse con esta situación. Esa entrevista fue una de las más desastrosas que generó una decisión de parte de la familia real de apartarlo de todo tipo de actividad formal con los demás miembros de la familia. Ahora él sigue siendo heredero, ¿no? ¿Cómo golpea esto o no golpea la monarquía británica? Él es un miembro de la familia real de muy poca importancia en realidad, ¿no? Porque tenemos a Carlos, tenemos a la príncipe Ana, tenemos los hijos de Carlos. Ellos son lo más relevante en realidad. Tenemos a Carlos, Guillermo y los hijos de Guillermo. Ellos son la familia real principal, ¿ya? Esto es como la segunda, la tercera línea en la familia real. Tiene, por supuesto, cierta importancia pública para los eventos menores donde no pueden ir hasta la primera o la segunda línea, y lo sacaron de eso. Lo vergonzoso, creo yo, es que ha habido una defensa de parte de ciertos elementos más fanáticos de la familia real a él, diciendo, no, esto es un invento de la chica. Lo que uno ve también con los que acusan a Michael Jackson. Los fanáticos de Michael Jackson que aman su música dicen, no, es imposible, estos tipos están mintiendo. Y hay una reacción un poco similar defendiendo a Príncipe Andrés, que es bastante feo en ese sentido, pero lo han apartado por lo menos. Bueno, otro que se defendió de manera al menos sucinta fue el propio Bill Clinton, ¿no? Veamos lo que hizo. Mr. Clinton, any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein? No. Bill Clinton, una sonrisa y... Qué miedo. No, esa sonrisa no sé, no genera mucha confianza. Todo esto? Aquí estoy leyendo que el 2005 la policía de Palm Beach había iniciado esta investigación por menciones de varias menores que acusaban a Epstein de ofrecer dinero para masajes y actos sexuales. Luego, el 2008, Epstein se declaró culpable de cargos estatales de prostitución y estuvo 13 meses en prisión y quedó registrado por el FBI como delincuente sexual. Y luego, el 2018, el Miami Herald publicó una investigación que incluyó entrevistas a más de 60 mujeres que afirmaban haber sido abusadas por este financista, y fue encarcelado entonces por una acusación federal de tráfico sexual contra docenas de menores de edad, algunas de solo 14 años. Este sujeto, ¿no? Epstein se declaró inocente de estos cargos y esperaba entonces este juicio cuando se suicidó en julio de 2019. Esperaba enfrentar esto y apareció muerto en su celda de Manhattan con marcas en el cuello y fue puesto bajo vigilancia por intento de suicidio también en otra oportunidad, ¿no? Finalmente termina. Las redes sociales están llenas de teorías de conspiración, argumentando que él tenía relaciones oscuras con servicios de inteligencia, vinculan a muchos grupos poderosos que supuestamente están manejando. Es fácil hacerla. Porque la historia se presta para eso, pero la realidad es mucho más simple y mucho más triste. Disculpa, esta es la isla donde se... Esta es la isla privada donde se hacía esas fiestas. ¿no? La realidad es cualquier multimillonario del sector financiero. Él trabajaba para Bear Stearns, que colapsó durante la crisis financiera, pero hay muchos de estos tipos que, sin tener conexiones especiales con servicios de inteligencia y las redes que manejan el mundo, es simplemente un multimillonario que, con el poder del dinero, podría hacer lo que le daba la gana, y el Estado y la protección jurídica
para los ricos nunca sirve de la manera que sirve para los pobres. Es una realidad para todos. No es necesario inventar esas historias más elaboradas de supuestas conspiraciones. La institucionalidad para los multimillonarios nunca funciona. Increíble, ¿eh? Eso es la brutal realidad de cuando uno tiene ese tipo de desigualdades, se genera ese tipo de sociedades cosas. como estas, ¿no? Tal cual. Donde el dinero es tan importante entonces, y rige tanto. Rousseau decía que la desigualdad es mala porque uno tiene gente tan pobre que necesita venderse y gente tan rica que puede comprar a puede otros. comprar a quien se necesita vender. Hassan Akram, siempre un placer tenerte en este Living Ciudadano. Que esté muy bien. Gracias. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento llamada Stock Disponible, siempre desde Vía X. Hasta la próxima. Que estés bien. Chao.